Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el procesamiento digital y analógico, pero vamos a centrarnos en algunas partes de lo que es el Arduino de forma interna. Básicamente vamos a ubicarnos en el IDE del Arduino, en la placa misma y en el microcontrolador. Esos son los ejes que hoy nos vamos a dedicar. Para ello, vamos a ver qué es una placa de Arduino. Una placa de Arduino es una placa de prototipo con capa tanto de software como de hardware. Es decir, que es un conjunto de software y hardware. Software en el sentido de que dentro del microcontrolador se está ejecutando continuamente un software. Y también software desde el punto de vista que tenemos un IDE del Arduino que es este que está aquí, y dentro de este IDE de Arduino escribimos nuestro programa fuente que se llama Sketch. Dentro del Arduino escribimos nuestro Sketch y luego lo compilamos con este proceso. Y ahí entonces, mediante este otro botón, cargamos el software compilado a la placa de Arduino. Específicamente cargamos dentro del microcontrolador. Entonces dentro del microcontrolador se carga un software. Entonces tenemos una mezcla de hardware y una mezcla de software. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces aquí tenemos nuestra placa de Arduino, que es un hardware, y por otro lado también al mismo tiempo es software. Está basado en el uso de microcontroladores, que son los sistemas embebidos, porque los microcontroladores tienen un pequeño sistema operativo que es muy básico, que básicamente es como si fuera el programa fuente de Arduino, donde tiene una parte del setup y una parte del loop. Eso mismo tienen, tienen los microcontroladores en su funcionamiento. Generalmente tienen esa secuencia de funcionamiento. Se lo setea por software, claro, para que funcionen de esa manera. Existen versiones actuales de diferentes sistemas operativos, entre ellos Linux, Windows, Mac, Raspberry Pi, etc. En todos estos sistemas operativos tenemos el IDE del Arduino para poder programar. Está basado principalmente en un microcontrolador Atmel. Originalmente era Atmel, hoy en día es Microchip, pero mantiene el mismo código que es el AT-MEGA328P para los que son Arduino 1. Tiene soporte para varios módulos especiales que lo soportan. Por ejemplo, pueden tener módulos de Bluetooth, módulos de Wi-Fi, módulos de RAMs para motores y así, para cámaras, así hay varios módulos de GPS, y su fuerza principalmente radica en que podemos instalarle numerosos módulos, es decir, que tenemos unas funcionalidades básicas, pero podemos extender su funcionalidad mediante la utilización de varios módulos que incluyen también una parte de hardware y una parte de software. Una placa Arduino es de fácil aprendizaje y es escalable. Lo pueden aprender tanto niños como lo pueden aplicar tanto personas que están dentro de las universidades que hayan terminado sus estudios o gente que se dedica a la investigación. Entonces es escalable, muy fácil su aprendizaje, pero se puede ir incorporando más elementos que confieren una capacidad única al Arduino. Está dentro del grupo de hardware y software libre. ¿Por qué?
Dentro del hardware libre tenemos el esquemático que nos sirve de modelo para poder replicar el Arduino y hacer nuestra propia versión del Arduino. Claro, bajo las restricciones propias que tienen la licencia. De hecho, estas placas tienen una licencia y hay que leer bien los términos y condiciones para poder replicarlo y en qué condiciones se pueden hacer los proyectos para lucrar con ellos o para investigación y en qué capacidades yo puedo inclusive duplicar esa placa y utilizarlos en mis proyectos o duplicar esa placa y venderlas. Entonces son todos esos parámetros que tiene. También podemos hacer extensible el software del Arduino. Tanto es así que podemos modificar el IDE porque su IDE también es de software libre. Y también el tema de que yo pueda utilizar algún proyecto o copiar un código de internet que implementa alguna acción en sí y entonces puedo utilizar ese código. Entonces corresponde al grupo de hardware y software libre. Siempre hay que ver los términos y condiciones para poder utilizar inclusive lo de software libre o hardware libre si no transgrede algunas normativas internacionales respecto a su uso. Pero en general uno puede hacer cualquier proyecto que necesite realizar, por lo que es de uso general y extendido en un amplio grupo de proyectos y ejemplos que lo pueden encontrar en internet. Tiene una gran comunidad que lo soporta y es también su fuerza. Es la comunidad del grupo Arduino, donde existen foros, páginas web, web page, existen páginas en las redes sociales enfocados al uso del Arduino, o inclusive si quieren algún curso en Udemy lo pueden comprar, o algún curso gratuito que encuentren por ahí. Están los pagados y los gratis, evidentemente, que lo pueden adquirir. El hardware de Arduino aproximadamente se habilitó en el año 2005, aunque años atrás ya se estuvo trabajando en el proyecto, pero salió al mercado de forma comercial en el 2005. Es una combinación de hardware y software. Es la evolución lenta. Tiene una evolución lenta para que no se solapen funciones de hardware y software. Entonces, básicamente el IDE es el mismo de ya hace varios años. Prácticamente no cambió nada el IDE. Tampoco prácticamente no cambió la forma de programar y tampoco no cambió nada el hardware que tiene. Entonces es de una evolución lenta para que las personas no tengan problemas con la evolución. Resulta ser que cuando nosotros cambiamos el hardware o cambiamos el software o cambiamos la filosofía de diseño y de programación o de configuraciones, entonces obligamos a las personas a que puedan cambiar también. Entonces tiene una evolución más lenta. Generalmente lo van a conseguir en placas de color verde, azul, de forma rectangular, pero van a darse cuenta que hay una gran cantidad de modelos y de algunos fabricantes especiales que, por ejemplo, lo fabrican con otros microcontroladores, como es el CheatKit, que es un proyecto para usar los microcontroladores PIC dentro de la plataforma más parecida a Arduino. Entonces es un Arduino especial que utiliza otro microcontrolador que no es el Atmel. Tiene una conexión con la computadora, entonces se puede programar con la computadora. Utiliza un microcontrolador. Tiene pines de entrada y salida digitales, como ya vimos. Tiene pines analógicos de entrada. Tiene una emulación de salida analógica a través de los pines digitales que funcionan con PWM, modulación de anchura de pulsos.
Es una herramienta de fácil programación y conexión electrónica que no necesita programador externo ni también no necesita ser un experto en, en lo que hace a materia de microcontroladores. Básicamente es gradual su aprendizaje y su aplicación. ¿De dónde proviene el nombre? Originalmente Massimo Banzi, que tenía ya un proyecto que es el WireWire, y para no colisionar con otras marcas, entonces tuvieron que esperar ciertos periodos de tiempo para darle el nombre a la placa. Entonces la placa se denominó Arduino y fue desarrollado en el Instituto Ivrea en Italia, que es un instituto que hacía proyectos en base a microcontroladores. Massimo Banzi acudía a un bar que se llamaba Bar di Re Arduino, y de ahí el nombre, que fue Arduino, fue un rey de Italia. Entonces la palabra Arduino significa strong friend, y de ahí Massimo Banzi fue el que le dio el nombre a esta placa. Entonces este señor es uno de los que había desarrollado e ideado la expansión de lo que es hoy en día el Arduino. El Arduino básicamente era otro proyecto, o sea, originalmente nació como un proyecto dentro del Instituto Ivrea en Italia, y era un proyecto de tesis de dos estudiantes, uno de ellos colombiano, y Massimo Banzi, su tutor, les consultó si se podría extender ese proyecto y hacerlo, habilitarlo para que se use en el Instituto Ivrea en primer lugar y luego extender a otros lugares. Entonces inició como proyecto de tesis, pero utilizaron otra placa que originalmente que se denominó Wiring, y luego trabajaron varias personas para crear lo que tenemos hoy en día del Arduino. Entonces fue un proyecto que fue evolucionando prácticamente unos 10 años aproximadamente. Tuvo su evolución hasta que se lanzó en el mercado. Entonces es de hecho, aquí tenemos la fecha de anunciación del proyecto, que fue anunciado en fecha 25 de septiembre de 2011 en el evento en New York Make It Fair. Y acuérdense que más o menos surgió al año 2003, 2004, 2005 aproximadamente todo el proyecto. Estamos diciendo una cantidad de años porque evidentemente tenemos que empezar desde sus inicios, que era el proyecto de tesis, y luego en los años que fue madurando este proyecto. Entonces es así. La primera versión que se creó es exactamente el Arduino 1.0, y ahí ven, y luego hubo unas cuantas revisiones, 0001 y 0022, y así sucesivamente. A la placa que hoy utilizamos normalmente lo conocemos como Arduino 1, en representación al primer modelo que ellos habían creado, y es el modelo más extendido dentro de la comunidad de Make It Fair. Entonces se trata de proyectos que lo denominan hazlo tú mismo, y el Arduino 1 es exactamente este modelo que vemos aquí. Entonces es este que está aquí en la gráfica. Bueno, su microcontrolador de base fue el microcontrolador ATmega 8, que originalmente tenía 8 kilobytes de memoria de programa. Evidentemente la cantidad de memoria de programa era muy pequeña, entonces de acuerdo a la evolución de ese microcontrolador de
de 8 bits solo albergaba 8 KB de memoria. Luego, conforme también iban evolucionando los microcontroladores de Atmel, que es la familia ATmega, entonces nacieron otros, que es el 128, que tiene capacidad de albergar memoria 16 kilobits, y también se fue cambiando los microcontroladores. Básicamente sería la misma placa, y lo que fueron cambiando fueron las capacidades de los microcontroladores. A la par que iban apareciendo nuevas versiones del ATmega, también se iban incorporando al Arduino. La otra es el ATmega 328 con 32 kilobytes de memoria del programa, y esa es la que tenemos actualmente en funcionamiento con la mayoría de las placas del Arduino Uno. Entonces utiliza el microcontrolador ATmega 328, y actualmente se usan lo que son Pico Power, que se denominan ATmega 328P o 328PU, y son los microcontroladores que tienen bajo consumo de energía. Originalmente el Arduino en el pin número 9 tenía el RS232 conector serial, que fue reemplazado por su circuito USB Virtual Port. Esto significa que las primeras versiones del Arduino tenían puertos de comunicación, puertos con 1, con 2, con 3, que es lo que nosotros conocemos en el ambiente de Windows, y las computadoras de aquella época tenían el puerto RS232, que es el puerto de comunicación. Pero conforme iba pasando el tiempo, inclusive hoy en día las computadoras, excepto algunas de escritorio, pero las que son más viejas son las que tienen todavía el puerto RS232. Hoy en día todos, tanto las notebooks como las computadoras, solo tienen la posibilidad de manejar los puertos USB, y actualmente nosotros conectamos nuestro Arduino a través del puerto USB. También fue cambiando la fuente de alimentación, entonces la fuente de alimentación fue redefinida para soporte de protección contra sobrecorriente y selector de fuentes inteligentes. Fue mejorado la fuente de alimentación de tal forma que hoy en día podemos conectar diferentes componentes del Arduino, y si nos equivocamos, porque básicamente cuando somos novatos o inexpertos todavía en la conexión, o no atendemos, tendemos a hacer pequeños cortocircuitos dentro de la placa, y gracias a que la fuente de alimentación fue mejorada, entonces tiene un circuito de control de tal forma que si nosotros invertimos la polaridad o hacemos cortocircuito, no se daña el Arduino, entonces se desconecta, y a eso hace que no tengamos cortocircuito dentro de la placa, y también podamos hacer nuestros proyectos de forma segura. Además de eso, tiene la capacidad de utilizar varios conectores dependiendo de qué es lo que necesitamos para la fuente de alimentación, que es 5 voltios y 500 miliamperios como mínimo. Entonces, con esa corriente y con ese voltaje alimentamos nuestro Arduino, que puede venir de diferentes fuentes: una batería, una pila, la salida del cable USB que viene de la computadora, o de algún sistema de fuente conmutada, o de algún sistema de fuente que genera 5 voltios que puede alimentar nuestro Arduino. También, conforme pasa el tiempo, existen la posibilidad de tener, o bien en este formato DIP. Los formatos DIP son los que nos permiten tener de forma simétrica los pines. Entonces, estos formatos DIP son los que venían originalmente, y hoy en día estos formatos que de microcontrolador se han reducido de tamaño y se han preparado para los circuitos de montaje superficial. Entonces tenemos
dos versiones, los que son de montaje superficial, como ven aquí, montaje superficial o SMD, y los que son el Pico Power, que utiliza la ATmega 328 en su versión DIP. Los dos son de bajo consumo, por supuesto. Con respecto al consumo de energía, quiero que se fijen en esta cualidad. Voy a hacerle esta analogía para que puedan entender. A menor voltaje de entrada al microcontrolador, la velocidad interna es menor. Y a mayor cantidad de voltaje que le voy introduciendo, la velocidad de proceso es mayor. Entonces, a mayor cantidad de voltaje que se alimenta al microcontrolador, su velocidad de proceso aumenta. Y a menor cantidad de voltaje, entonces su velocidad de proceso disminuye. Es lo mismo que en la computadora o los celulares. Hoy en día resulta ser que la velocidad de procesamiento de los procesadores hoy en día, vamos a entrar entonces a definir lo que es el Arduino y entender un poco cómo funciona el Arduino. Entonces, este es el microcontrolador del Arduino, como pueden ver aquí. Y este microcontrolador que se nota aquí, existen de dos tipos. Los que son en formato DIP, que se denominan DIP, que es de forma simétrica y que son los microcontroladores más grandes. Y existen los otros que son los microcontroladores, que son para los circuitos de montaje superficial. Entonces los circuitos de montaje superficiales son más pequeños en tamaño con respecto a los microcontroladores de formato DIP. Este microcontrolador que utiliza el Arduino actualmente es el ATmega 328PU y son dispositivos de bajo consumo. Quiero mostrarles esto y básicamente referirnos a que el ATmega 328 es el microcontrolador actual que se usa en el Arduino Uno, que es el modelo que más está extendido. Para entender eso, tengo que volver a decir esto. Entender que cuando yo le alimento con menor cantidad de voltaje, entonces la velocidad de proceso es más lento. Cuando yo le coloco menor voltaje, su velocidad de proceso es más lento. Cuando yo le voy aumentando más y más voltaje, entonces va aumentando la velocidad. Por analogía pasa lo mismo con las computadoras y con los celulares. La CPU de los celulares y la CPU de las computadoras se dan cuenta ustedes que calientan mucho. Ustedes, por ejemplo, los smartphones en comparación al Nokia 1100, el Nokia 1100 básicamente no se calentaba porque tenía un microcontrolador, una CPU que consumía menos cantidad de corriente y de voltaje. Entonces, al consumir menos, su velocidad de proceso es menor. Y hoy en día tienen los smartphones y básicamente ustedes tocando, en algún momento se puede dar cuenta que calienta más. Es porque la velocidad de proceso aumentó y también la cantidad de energía consumida es mayor. Entonces, a mayor voltaje aumenta la velocidad. ¿Y cómo lo ven aquí? Lo ven aquí con estas características. El ATmega 328 usa más memoria que sus predecesores. Originalmente teníamos que los microcontroladores que se utilizaron en la primera época fueron el ATmega 8 con solo 8 kilobytes de memoria. Después apareció este nuevo microcontrolador
que se denominó ATmega 168, y su capacidad de albergar la memoria de programa dentro de ese microcontrolador sería como su RAM más o menos, sería de 16 kilobytes. Luego apareció el actual, que es el ATmega 328, con su capacidad de 32 kilobytes para albergar tanto datos como programas. Entonces, con esto fueron la evolución de estos microcontroladores, y a la par que se fueron evolucionando los microcontroladores, también se los fueron cambiando cada microcontrolador. Entonces, originalmente el Arduino Uno tenía el ATmega 8, luego el ATmega 168, y por último, y es lo que se usa en la actualidad, tenemos el ATmega 328, que es lo que mostré en esa otra parte. También se modificaron algunas partes del Arduino, que hoy en día utilizamos el USB para conectar nuestro Arduino con la computadora. Pero en sus versiones originales, o las sus primeras versiones, utilizaba el puerto RS232, que eran los puertos CON de las computadoras. También las computadoras fueron evolucionando, y hoy en día ya no, comercialmente ya no se compra una notebook o ya no se compra una PC con el puerto RS232. Entonces los diseñadores del Arduino también se han adaptado y han colocado como el estándar el puerto USB. Entonces hoy en día se usa el puerto USB. También la fuente de la alimentación se ha modificado. Entonces hoy en día se ha modificado esa fuente de alimentación, y yo puedo alimentar de diferentes fuentes. Por ejemplo, puedo alimentar con una batería, puedo alimentar con el USB de la computadora, puedo alimentar de una fuente externa que viene del protoboard o de otra fuente conmutada. Entonces hay de diferentes fuentes que se puede alimentar, porque se ha mejorado la forma como el Arduino obtiene la energía. Por otra parte, también tiene un circuito, que es un circuito de protección que desconecta al Arduino cuando nosotros conectamos mal. Entonces en nuestras prácticas podemos hacer cortocircuito o conectar mal un componente que tiene que ir con VCC y yo conecto con GND o viceversa. Entonces si meto la pata, puedo quemar el Arduino, y también puedo generar un corto en la placa, o puedo generar un corto en toda la casa, o en toda la oficina, o en todo el laboratorio, dependiendo de donde esté. Eso puede ocurrir. Para que no ocurra eso, se ha mejorado la fuente de alimentación para que automáticamente se desconecte cuando nosotros conectamos mal algún componente. Entonces son esas las mejoras que se han incluido al Arduino. Y fíjense en esta peculiaridad. Ya vimos que se le agregó más memoria porque se usa el ATmega 328, que actualmente es 32K. Tiene mayor capacidad para sus periféricos usando menos energía, porque utiliza este ATmega 328PU, que es Pico Power, que es de bajo consumo. Su procesador soporta, acá vemos la cantidad de energías que utiliza. Cuando le colocamos o le alimentamos 5,5 voltios, entonces va a funcionar mejor. O cuando le colocamos 1,8 voltios, su funcionamiento va a ser más lento. Y acá tienen esa relación. Su máxima velocidad cuando le alimentamos a 2,7 voltios es de 4 MHz. Cuando le alimentamos con 4,5 voltios, su velocidad es de 10 MHz. Cuando le alimento a 5 voltios, su velocidad es 20 MHz. Entonces, se puede dar cuenta que al aumentar la cantidad de voltaje que yo le alimento al Arduino, entonces él aumenta su velocidad. Pero recordemos que los modelos originales del Arduino eran el ATmega
8 y luego el ATmega 168. Y lo que hicieron la gente de Arduino, para no crear diferentes velocidades de las placas, entonces se ha dejado a 16 MHz. Entonces, la velocidad que máximo se puede alimentar o se puede conseguir con el primer modelo, que es el ATmega 8, fue de 16 MHz. Entonces, para no variar esa velocidad, aunque mi microcontrolador tiene capacidad de alimentar hasta 20 MHz, entonces por compatibilidad se ha dejado como estándar que todos los Arduinos funcionen a 16 MHz. Entonces, por compatibilidad, desde el primer modelo, que fue el ATmega 8, hasta el modelo ATmega 328, aunque ese microcontrolador del ATmega 328 soporta 20 MHz, se ha bajado el voltaje hasta que alcance aproximadamente unos 16 MHz. Y con eso, entonces, entender que todas las placas del Arduino manejan ese voltaje. También dijimos que se ha modificado el puerto RS232 y actualmente soporta el puerto USB. Entonces, esa es una de las mejoras que se ha obtenido dentro del Arduino. Por otra parte, también entender que se puede usar el puerto USB, y aparte de eso hay otros puertos de comunicaciones que están dentro de la placa, que son los TX y RX, que se usan generalmente para conectar otros dispositivos. O sea, yo me puedo conectar a la computadora por el puerto USB y hacer una comunicación serial con ese puerto USB o con alguno de los pines del Arduino, que es el pin número 0 y el pin número 1, que son TX y RX. Entonces, con esos pines 0 y 1 del Arduino, los pines digitales, yo puedo hacer que funcione esos pines como emisor y receptor. TX es transmisor y RX es receptor. Entonces estoy haciendo como emisor y receptor, que se suele ubicar en los pines TX y RX. Se suelen colocar, por ejemplo, Bluetooth. Entonces, un módulo de Bluetooth o un módulo de comunicaciones puedo colocar por esos pines. También el microcontrolador usa esto. Esto es nada más que internamente Universal Asynchronous Transmitter Receiver, que se denomina USART. Pero para nosotros es más fácil decir puerto USB. En cuanto a la fuente de alimentación, dijimos que se ha mejorado. Entonces, la fuente de alimentación no se incluye Arduino, es decir que no viene con cable de conexiones para conectarlo. Yo tengo que conseguir otro dispositivo para conectar a él. Tiene una fuente regulada de tal forma que pueda controlar el tema de los ruidos. Entonces, algún tipo de ruido eléctrico que se genera por la red eléctrica, entonces puede ser filtrado. Tiene protección contra cortocircuitos, que ya hablamos. El USB provee entre 100 mA a 500 mA que viene de la computadora, por lo que internamente su corriente varía. O sea, está en el rango de entre los 100 y 500 mA. Eso es lo que se alimenta a nivel de corriente. Y 5 voltios en su entrada. Entonces, en la entrada de la fuente de alimentación, estos son los rangos que yo le debo alimentar. Tiene un circuito integrado que es originalmente era el 7805. Ese circuito integrado 7805 lo que hace, o lo que hacía, porque hoy en día se ha mejorado eso, es la capacidad de un regulador de voltaje. Y básicamente, cuando yo le coloco 7 voltios, él me reduce a 5. Y cuando yo le coloco 12 voltios, él me reduce a 5. Entonces,
Si yo estoy alimentando o viene de la energía eléctrica en voltajes muy grandes, entonces ese circuito integrado hace que se mantenga a 5 voltios. Pero superando los 12 voltios hasta los 20 voltios, este circuito también se quema. Entonces es algo que hay que atender. No alimentar más del rango de los 7 a 12 voltios. Si supero eso, probablemente llego a los 20 voltios, entonces el 7805 o otro similar no va a poder aguantar. También tiene una pequeña resistencia que creo que se denomina PTC o algo así, y son resistencias sensibles a la variación de temperatura, son sensibles a la variación de temperatura. Es decir, que cuando supera 100 grados Celsius, en algunos casos o se desconectan o se destruye esa resistencia, de tal forma a proteger todo el circuito. Y tienen entre su fuente mejorada tiene un circuito integrado que es el LP2985 de National Semiconductors. Entonces son algunas de las mejoras que tiene eso en su hardware. Su capacidad que nos ofrece es básicamente que estos shells, que son pequeñas como sándwich, ustedes pueden colocar encima del Arduino otras placas que tengan otra función. Por ejemplo, iShield Ethernet, iShield que tiene capacidad para Wi-Fi. Hay otros que son para comunicación serial. Hay algunos que manejan motores. Entonces, el Arduino en sí es una placa básica, pero hay fabricantes que crean módulos especiales que se colocan con el Arduino para que tengan una función especial. Hay algunos Arduinos que ustedes les pueden poner de GPS, y lo que se hace es mediante estos shells. Acá ven estos conectores que son los pines del Arduino, y acá, como si fuera sándwich, tienen otros pines, estos otros dispositivos, y se conectan directamente con el Arduino de esta forma, como ven aquí, como si fuera sándwich. Entonces uno puede ir apilando diferentes placas que hagan alguna función en particular. Eso es la fuerza del Arduino, porque el Arduino en sí es una placa básica, pero ustedes agregando shells de algún módulo que ustedes necesitan van a tener alguna funcionalidad adicional, como por ejemplo sistemas de comunicaciones, pantallas como si fueran celulares, etcétera. Entonces tienen esa capacidad a partir de los shells. Hay diferentes modelos de Arduino. Este es algunos de ellos, los más clásicos. Esta es la Arduino 1. Este se llama Lilipad, el que es circular. Este ya es un Arduino con un Bluetooth. Un Arduino Nano, que es uno más pequeño, el Arduino Mini. Estos son para colocarlos en protoboard directamente. Son mucho menores en tamaño que estos que están aquí. Inclusive hay algunas personas que han desarrollado placas especiales, placas de electrónica, y que han colocado estos módulos más pequeños que funcionan en conjunto. Entonces hay una amplia variedad de modelos del Arduino. Este es un modelo Arduino 1 de 32 bits, uno de los más potentes. Bueno, ahora vamos a ver algo relacionado a internals, cómo funciona la parte interna, pero del lado del software. Entonces ya vimos algunas características del hardware, y ahora vamos a ver algunas características del software. Estuvimos hablando que algunas de las características del Arduino teníamos a nivel de programa, tenemos el pin mode, pero el pin mode básicamente es un código que está hecho en lenguaje C, y está hecho en lenguaje C de repente a medio nivel o bajo nivel. Entonces por lo que generalmente lo que toca es la arquitectura del microcontrolador. Entonces necesitamos saber esa arquitectura. También algunos de los pines, como ven acá,
tiene una resistencia integrada dentro de la placa. Inclusive algunos pueden funcionar como pull up o pull down a nivel de código. Entonces es eso. Algunos, ¿se acuerdan cuando vimos los pulsadores? Algunos podrían funcionar directamente como que se prende directamente y cuando aprieto el pulsador se apaga, o algunos está apagado y luego tengo que apretar el pulsador para prender. Por software también puedo definir eso dentro del pin mode. Y también tiene algo, el RC Time, que básicamente es un controlador de tiempo real. Entonces sería como tener un pequeño reloj, y eso dependiendo de algunos de los modelos tienen y otros no. Algunos vienen como el RC Time como un módulo. Entonces si ustedes quieren controlar la hora, pueden comprarse un módulo de estas y controlar la hora. Internamente el Arduino, esto es lo que quiero mostrarles. Voy a cambiar un poco. Internamente el Arduino, de hecho no se preocupen porque vamos a ver otra clase. Cuando veamos los modelos del microchip, van a darse cuenta que existen unos registros. Internamente dentro de ese microcontrolador tenemos unos registros, y estos registros son lo que el pin mode internamente toca, y estos registros se denominan DDR. En inglés sería Data Direction Register. Ese es el DDR. Y aquí lo que se coloca son, dentro de cada registro es un valor 0 o 1. Entonces dentro de este registro yo pongo 0 y 1. Y lo que hace la función pin mode más a alto nivel en el Arduino es setear, cuando yo le digo output, entonces él va a generar un valor 0. Digo, cuando yo le digo output es de salida, entonces el DDR va a tener un valor 1. Entonces esto está como salida. Y cuando le coloco un valor 0, esto está de entrada. Entonces el Data Direction Register, yo selecciono un pin digital que quiero que funcione como entrada o salida. Para la gente que aprende recién Arduino o que hace algunos proyectos Arduino, esto no es importante, pero para la gente que quiera conocer más del funcionamiento interno del microcontrolador y del Arduino, como estamos viendo el funcionamiento interno del Arduino, entonces esto es importante para nosotros. Es nada más que para conocer, o si quieren programar a ese nivel también lo pueden hacer. Bueno, entonces cuando yo le ingreso un 0 es de entrada o input, y cuando yo le ingreso un 1 es de output. Nosotros en el Arduino escribimos pin mode, número de pin, por ejemplo número 13, y puede ser output, input o input pull up. Entonces también puedo cambiar con estos tres valores a nivel de software. Si yo le coloco una resistencia, iba a ser de pull up, pero directamente puede ser output, input o input pull up. Esos son los tres valores que tiene el pin mode. Nosotros solamente usamos el output y el input sin problema. Pero cuando internamente él va a ejecutar el código, si buscan en internet van a encontrar el código a medio nivel o bajo nivel de lo que está escrito en el pin mode. O si buscan dentro de una de las carpetas del Arduino, también van a encontrar ese código. Bueno, pero esto es nada más a modo de ejemplo para poder entender eso. Entonces aquí tenemos los pines del Arduino que toca el DDR. Por ejemplo, nuestro famoso pin 13. Voy a buscar un poco aquí. ¿Dónde está el pin 13? Acá está el 12 y acá está el 5. Dentro de ese chip que es el microcontrolador, en la patita número 5 de ese microcontrolador está el D13, que es nuestro famoso pin digital número 13. Entonces dentro del microcontrolador está en el DDR5. Bueno, eso es internamente, donde está ubicado en el pin 5 del Arduino, que es el DDR. Acá dice DDRB
Existen tres registros que se usan, tres DDR. Tenemos el DDRB, DDRD y DDRC. Estos son definidos por fábrica dentro del ADMEL 328. El fabricante definió tres registros que lo denominó DDRB, DDRD y DDRC. El pin número 13, el pin digital número 13 de Arduino está dentro de este grupo DDRB. Acá ven DDRB y buscan el digital, el D13, y está en el pin número 5. Acuérdense de esto porque les voy a mostrar en un código que utiliza directamente el DDRB para cambiar los valores de prendido y apagado. Entonces ahí ven. Y con el DDR ustedes lo que hacen, que es el registro de Data Direction Register, lo que ustedes hacen es la función pinMode para definir un pin que es de entrada o salida. Pero para prender y apagar los pines nosotros utilizamos la función que se llama Digital Write, y ahí le ponemos el número del pin, coma, high o low, 1 o 0 o true o false. Esos son los valores posibles. Y eso se llama, se denomina port. Entonces tenemos tres puertos que son paralelos a estos que están acá. Entonces hay un puerto o otro registro que está al lado de estos DDR que se denominan port. Entonces tenemos tres puertos que están en la misma disposición que el DDR. Entonces acá tenemos otro registro que se denomina port DDRB, port DDRD y port DDRC. Entonces son otros registros y están en la misma posición. Ven que dice acá port V. Entonces en el port V5 entonces yo puedo apagar y prender ese LED, o lo que yo hacía como en el blink, que era aprender y apagar en una de las salidas. Entonces es un par, están los DDR B y el port B en la misma posición del DDR5 está el port 5. Entonces aquí el valor que viene a cargarse acá también viene a ser un 1 y un 0. Cuando yo le cargo un 0 es apagado y cuando yo le cargo un 1 es prendido. Entonces ese valor es el que se mantiene tanto en el Arduino, que cuando yo le agrego un 0 entonces él apaga, y cuando le agrego un 1 él se prende. Bueno, y es solamente eso para el procesamiento digital. Este es un ejemplo que se hace más a bajo nivel, mucho más a bajo nivel, para prender y apagar un LED. Acá entonces se prende un LED y acá se apaga un LED. Se prende y se apaga. Este es el ejemplo que tienen aquí. Cuando ustedes escriben esta función setBit DDRB, 5, lo que estamos diciendo es agregar un 1 al DDR5. Entonces eso sería como hacer pinMode 13, output. Entonces agregamos un 1 ahí y dice PB5 D13 is connected to a LED. Entonces conectamos un LED para que se encienda. Esto viene a ser lo mismo que la función pinMode, más a bajo nivel. Y más a bajo nivel también vamos a reemplazar aquí la función de Digital Write, y acá ponemos pin B porque dijimos que el DDR es el que setea si quiero de entrada o salida, y el port me dice a mí si voy a prender o apagar. Y con la función setBit pin B en la misma posición 5 que corresponde al DDR, en este caso para el pin 13 dice toggle LED o blink LED. Entonces prende y apaga el LED. Eso es lo que hace. Esto es más a bajo nivel lo que se realiza. Entonces estamos viendo ya algo mucho más complejo. No les voy a pedir que esto se acuerde de memoria ni que hagan ejercicio con esto.
Es nada más que a modo de poder entender lo que sucede en- por debajo del código del Arduino. Y para terminar eh, nuestra clase de hoy, que ya vamos a terminar en 15 minutos, les voy a decir que lo que pasa con el compilador del Arduino es que en realidad es un compilador del lenguaje C. Acuérdense bien, lo que tenemos es un compilador del lenguaje C o C++ dentro de nuestro programa Arduino. Y lo que va pasando es que se va compilando por etapas. Y pasa en una etapa, pasa en otra. Y lo que pasa es que originalmente tenemos el bloque de setup y loop y eso tiene una precompilación. Esa precompilación luego se genera un código en lenguaje C puro y luego ese lenguaje C puro va al verdadero compilador y ese verdadero compilador compila para ese chip que es el microcontrolador. Entonces vemos que es un compilador de varias etapas. Así como existe un compilador para el lenguaje C, para el lenguaje Java, entonces también tenemos un compilador para la herramienta del Arduino. Pero como el Arduino está construido por partes, entonces a alto nivel la gente no se da cuenta que está programando un lenguaje C. Pero internamente es un lenguaje C. Pero tenemos varias etapas de precompilación hasta llegar hasta el código binario o código hexadecimal que se ejecuta. Entonces aquí vamos a tener un poco esa estructura del lenguaje C que hay por dentro del compilador de Arduino. Entonces quiero que se fijen ahí. Tenemos el void setup y el void loop. Lo que se hace primero en el lenguaje C entonces es definir estos prototipos. Si yo coloco acá arriba y si yo coloco acá abajo esas definiciones en lenguaje C no requieren el prototipo, pero si el compilador encuentra más abajo el código que estoy utilizando, entonces necesita este prototipo que es un poco su mapa de memoria acá arriba para poder identificar lo que va a venir abajo. Entonces, si se acuerdan un poco del lenguaje C, es un poco recordar el lenguaje C, primero definimos dos prototipos de funciones que están definidas más abajo. Y es nada más que definir el nombre de la función y si pasa o no parámetros. En este caso es void setup void porque ninguno de ellos pasa parámetros. Entonces no va a retornar este setup con un return. El lenguaje C entonces le agregamos void. Y tampoco este loop no va a retornar nada. Entonces sería definir sus prototipos. Luego entramos en el bloque main del lenguaje C. Y ahí definimos, evidentemente ahí definimos el setup. Y acá es donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Dentro del bloque setup. Y dentro del bloque loop, el que ven aquí, está reemplazado por este while. Porque acuérdense que el loop es un ciclo infinito. Con que ustedes pongan while 1 o while true, entonces sería mientras sea 1 y como este valor nunca va a cambiar, entonces esto es un ciclo infinito. Y eso viene a ser este bloque loop que está acá. Entonces por de pronto, dentro de este bloque main, lo que hacemos es agregar este setup y con este setup entonces yo hago, como esto es secuencial su ejecución, entonces todo lo que escribo en el setup, que es lo que pasa actualmente cuando ustedes codifican en Arduino, todo lo que escriben en el setup se va a ejecutar una sola vez porque el código es secuencial. ¿Y eso por qué? Porque internamente dentro del bloque main hay una sola parte del bloque setup y todo lo que está dentro de este código, dentro de este bloque, se va a ejecutar línea a línea. Cuando termine eso, va a encontrar este while y va a entrar dentro de este while y va a hacer este ciclo. Ustedes saben que esto va a ser el ciclo y como es un ciclo infinito nunca va a salir y todo lo que escriben dentro de este bloque va a ser básicamente el proceso que se genera en todo proceso informático, que es entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida. Entonces sería leer, por ejemplo, un valor de un sensor, procesar ese valor y actuar, quitar un resultado o hacer algo. Entonces
siempre es entrada, proceso, salida. O lo que se conoce como el término de sensado, proceso, actuación. Sensado, proceso, actuación. Bueno, y ese es el bloque que se genera aquí. Y por último, esta sentencia que nunca se va a ejecutar, porque como entra en un ciclo infinito, no va a llegar a este return. Pero como yo defino int, va a retornar algún valor, entonces le pongo este return. Es más o menos para armar el esquema del lenguaje C. Ahora, yo armé eso mismo aquí. Y les quiero mostrar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces, hice un pequeño programita en lenguaje C de lo que vemos en el Arduino. Entonces, ven aquí, defino una variable que le llamo let entero. Y luego dentro del bloque main puedo mover, por ejemplo, voy a mover este código que está aquí, control C, y lo voy a mover directamente dentro del bloque main para que vean cómo funciona. Da lo mismo que esté allá afuera o que esté adentro. Bueno, entonces ustedes saben que un programa en lenguaje C entra a funcionar con el bloque main, y en este caso si no va a pasar ningún parámetro, entonces dentro en la línea de comandos generalmente se envía parámetros. Si no voy a enviar ningún parámetro o ningún dato por línea de comando, entonces acá le pongo void. Si no voy a enviar ningún valor de retorno, entonces acá le pongo void. Pero si voy a retornar un valor, escribo int. Entonces es así. Y dentro del main, por ejemplo, voy a definir una variable que se va a llamar let. Y luego voy a suponer que este es mi bloque de setup, que aquí no tengo, porque estoy haciendo en lenguaje C directo. Entonces le pongo el pin mode let output. Y todo lo que venga aquí o más abajo, entonces se va a ejecutar en forma secuencial. Esto va a ser como si fuera ese bloque, este bloque del setup. Entonces ahí ya tengo mi setup. Y luego de ejecutarse una sola vez el bloque del setup, voy a tener mi loop. Y mi loop hago simplemente con el while, entonces con el ciclo mientras, y digo mientras sea verdadero, entonces ejecutarse. Y como esto va a ser siempre así, entonces siempre se va a ejecutar. Y como yo estoy retornando un valor acá de mi bloque main, entonces me faltaría algo poner. Voy a ponerle return 0, que significa 0, que no hubo ningún problema al término de la ejecución de ese lenguaje. Si le pongo 1 otro valor, significa que hubo un error de la ejecución del programa. Entonces, teniendo esto en mente, si funciona esto, entonces acá voy a compilar eso y van a darse cuenta que no tiene ningún error. Con esto lo que estoy haciendo es demostrar que básicamente el código del Arduino no es nada más que una serie de preprocesadores que convierten en lenguaje C. Pero al estar ya en estructura del lenguaje C, no va a entrar en el preproceso de la conversión de los bloques setup y loop, sino que directamente ya lo va a ejecutar como lenguaje C. Cuando yo le doy new acá, se va a abrir otro programa para ejecutar, y quiero que se fijen ahí en el paralelo cómo es. Acá voy a ejecutar esto y van a darse cuenta que no genera ningún error. Entonces aquí ven que el preprocesador va a cambiar este setup por un código en lenguaje C y este loop por un código en lenguaje C. Internamente probablemente haga este while que estoy mostrando yo aquí y lo cambie por este main que está acá y agregue las variables como está acá, y el setup, todo lo que está en el setup vaya a colocar uno debajo de otro.
De hecho, no puedo saber a ciencia cierta si es que no hago una investigación clara de cuáles son los pasos realmente como lo hace internamente, pero más o menos sería de esta forma. Entonces, aquí le estoy dando básicamente herramientas que muy pocas veces van a encontrar en internet o en otros lugares, de en realidad cómo es lo que funciona Arduino internamente. Y con esto, a veces, con esto justifico también lo que estamos dando, porque de repente algunos dirían que Arduino es básico, sí es un poco básico, pero con esto estoy dando mucho más allá de lo que sería un curso normal de Arduino, de poder entrar más en detalle de cómo funciona internamente. De hecho, vamos a ver más clases de microcontroladores para poder seguir entendiendo más cómo funciona internamente. Y por último, quiero entrar acá en el quiero entrar a ejecutar acá en el simulador. En el simulador me da algunos problemas porque evidentemente el simulador es más básico y no tiene las mismas etapas que tiene el verdadero compilador que tienen aquí. Pero también traté de hacer lo mismo. De hecho, lo único que no me, que no me ejecuta es este while. Me ejecuta solamente una sola vez. Pero les muestro que también funciona dentro... funciona el lenguaje C dentro del simulador. Voy a ejecutar esto. Y se queda prendido. En realidad, mientras sea true, debería haberse prendido el LED, esperar un segundo y volver a apagarse. Eso es lo que debería haber hecho. Y no lo hace porque no es el compilador completo. Entonces, se dan cuenta que aquí rompí con esa estructura de setup y while también. Y se dan cuenta que en realidad, inclusive en el simulador, acepta totalmente la estructura del lenguaje C. Entonces, eso es lo que quería mostrar en esta clase. Entonces, ahí ven cómo vuelvo a definir la variable LED, vuelvo a definir una variable contador, hago el pin mode y dentro del while true, entonces prendo el LED, espero un segundo, apago el LED. Entonces, si funcionara bien, esto se tendría que apagar y prender ahí. Por último, les quiero mostrar algo bastante interesante y con esto terminamos las clases. Esas definiciones, como es un lenguaje C, y el preprocesador lo que hace básicamente es tomar las definiciones que yo defino dentro de mi lenguaje y lo va utilizando. Por ejemplo, nosotros tenemos definido lo que es high, low, pin mode y todas esas definiciones están definidas como es parte de un lenguaje C, entonces tienen en un archivo .h que es el header. Entonces ustedes en un lenguaje C le ponen include tal cosa, ¿verdad? Entonces en un lenguaje C es import y la misma cosa es import para el lenguaje Python. Entonces nosotros levantamos las librerías en el Arduino cuando ustedes programan aquí directamente. Cuando ustedes programan aquí directamente no va a levantar esas librerías, pero sí internamente él va a buscar esas definiciones de lo que es loop, setup, pin mode o digital write, y eso está en este archivo que es acá. Solamente lo tengo todo desordenado porque no tengo aquí un editor de lenguaje C, solamente abrí con el notepad y este archivo es el arduino.h. Dentro de este arduino.h en lenguaje C están todas las definiciones que nosotros utilizamos dentro del Arduino. Entonces lo que hace el procesador del Arduino es entrar a este archivo. Lo que hace este compilador cuando yo le doy aquí para compilar, entonces lo que hace primeramente es buscar este archivo
y tomar todas las definiciones que están ahí guardadas para que pueda utilizarse. Entonces funciona de esa forma. Internamente es un lenguaje C y estas definiciones están dentro de este archivo. ¿Y dónde lo van a encontrar? Básicamente lo van a encontrar donde ustedes descargan su programa de Arduino. El otro directorio se llama hardware y dentro de hardware van a encontrar otro directorio que se llama Arduino y luego van a encontrar otro que se llama ABR, cores, y dentro de cores está este Arduino. Entonces voy a ir saliendo para afuera para que puedan ver. Este es mi primer directorio del Arduino. Dentro de este directorio hardware, dentro de ese directorio hardware hay otro que está Arduino. El ABR es básicamente el Atmel. Y dentro de cores, y hay otro que se llama Arduino. Ahí van a encontrar las definiciones de lo que usa el Arduino. Entonces yo abrí este Arduino.h y ahí están todas las definiciones. Voy a buscar, por ejemplo, a ver, aquí. Voy a buscar las definiciones de high y low, por ejemplo. Entonces, ahí tienen esas definiciones. High es high y low es low. O, por ejemplo, el pin mode. No sé si es en qué lugar está eso, pero voy a buscar eso. Ahí están las definiciones de pin mode y le pasa estos parámetros. Entonces todas esas definiciones están dentro de este archivo que se llama arduino.h. Y eso es lo que usa el preprocesador o el compilador para generar el programa fuente. Entonces ustedes no le ponen el include, por lo menos para estas cuestiones acá no le ponen el include para abrir ese archivo. Eso lo hace directamente el Arduino. Si van a colocar el include para abrir otros archivos .h, como es lenguaje C, sí o sí van a necesitar eso algunas veces, especialmente cuando adquieren un hardware, como les dije, como adquieran un shell y ese shell tiene asociado algún software que se ejecuta con el Arduino. Entonces necesariamente van a tener que abrir ese archivo .h aquí. Entonces van a colocarle así include y ahí, por ejemplo, mi archivo .h, así sería algo así. Cuando ustedes necesitan utilizar alguna librería que algún shell o alguna definición tengan hecha en lenguaje C, pero por de pronto ustedes no ponen esa definición de arduino.h, sino que eso pasa internamente, y internamente lo que hace es abrir cuando va a compilar este archivo que le estaba mostrando, que está en esta ubicación, que está acá. Bueno, y esto es toda la clase de hoy. Entonces era nada más que para contarles todo esto, y creo que la próxima clase voy a entrar con el tema de microcontroladores y les voy a mostrar la simulación en Proteus. Siempre trato de dejar algunos videos que acompañan a esta clase, que son de otras que ya di, entonces ustedes pueden comparar uno con otro. Generalmente lo que es más para nuestro semestre es esto, pero también les dejo otro por si les puede interesar. Bueno, y hasta acá la clase de hoy entonces, y nos vemos la próxima semana.